Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Vamos a ir comenzando la clase. Eh, Más o menos estamos todos unidos, ¿sí? Bueno chicos, ¿con qué vamos a trabajar en la clase de hoy? Voy a compartir con ustedes pantalla para ir viendo los títulos. Un segundo. La clase de hoy vamos a trabajar con tres temas que están fundamentalmente relacionados. En realidad uno está ligado al otro. Ya que veníamos hablando en las últimas clases de estados nutricionales, ya que veníamos hablando de cómo logramos un buen estado nutricional, de qué dependía que tengamos una dieta equilibrada, ¿sí? La idea hoy es abordar la obesidad, donde indudablemente no logramos un buen estado nutricional. Vamos a estudiar cómo esa obesidad provoca un cuadro que es la insulinoresistencia, qué consecuencias nos trae la insulinoresistencia que provoca la obesidad. Y vamos a describir un síndrome que está asociado a la obesidad y la insulinoresistencia, y es el síndrome metabólico, y vamos a tratar de entender por qué es importante conocer la presencia de este síndrome. Iniciando con lo primero, vamos a definir obesidad. Según la OMS, la obesidad se define como un síndrome que se caracteriza por la acumulación excesiva de grasa que compromete la salud del individuo. Normalmente, para poder indicar que un paciente tiene obesidad, recurrimos a uno de los elementos que estudiamos la clase pasada y que dijimos que nos servía de alguna manera para disculpen, para caracterizar el estado nutricional de una persona, y es la medición del índice de masa corporal. Repasando un poquito, el índice de masa corporal es un parámetro que relaciona el peso de la persona expresada en kilogramos, dividida la altura de la persona expresada en metros, y eso elevado al cuadrado. Según el resultado de esta ecuación matemática, podemos ir a esta tabla que tenemos del otro lado, a la derecha, y ahí podemos ver que si la ecuación matemática nos devuelve un valor menor a 18,5, el individuo tiene un bajo peso. Estaría con un déficit en su estado nutricional, ¿no es cierto? Si el índice de masa corporal es entre 18,5 y 24,9, hablamos de límites normales con respecto al peso. Podríamos estar en un buen estado nutricional siempre y cuando no haya alguna otra patología que indique lo contrario, ¿sí? Porque yo ya les mencioné en el teórico anterior, yo puedo estar en este límite normal pero tener una anemia ferropénica, o sea, calóricamente estoy adecuada desde el punto de vista nutricional, tengo un equilibrio calórico, pero me está faltando el consumo de determinadas sustancias que son fundamentales también para mi salud. Bueno, y el tema de sobrepeso o de, digamos, un peso aumentado con respecto a lo que se considera normal, aparece cuando el índice de masa corporal supera los 25. Y ahí tenemos distintas clasificaciones. Hablamos de un preobeso entre 25 y 29,9, obesidad grado 1 de 30 a 34,5,
obesidad de grado 2 de 35 a 39,9 y obesidad de clase 3, obesidad mórbida cuando es mayor a 40. Generalmente es importante conocer el índice de masa corporal de la persona porque no solo nos ayuda a conocer su estado nutricional, sino que cuando vamos a decidir un tratamiento para este paciente, hay tratamientos indicados muchas veces según su índice de masa corporal. A la vez, también podría ser importante, y sobre todo en un paciente obeso, conocer su circunferencia de cintura. La circunferencia de cintura asociado al índice de masa corporal aumenta mucho el diagnóstico que estamos haciendo en nuestro paciente, ya que tener una circunferencia de cintura aumentada en un paciente obeso aumenta una de las comorbilidades más frecuentes que tiene el paciente obeso, que es el riesgo cardiovascular. Entonces nos vamos a encontrar con que si en los hombres la circunferencia de cintura es mayor a 94, tengo un riesgo aumentado de tener una patología cardiovascular. En cambio, el riesgo cardiovascular se vuelve grave si la circunferencia de cintura es mayor a 102, independientemente de cuál es su índice de masa corporal. En las mujeres, sin embargo, este valor es de 80 para un riesgo aumentado y 88 para un riesgo grave de enfermedad cardiovascular. Ustedes se estarán preguntando por qué de todos los desórdenes nutricionales que existen elegimos la obesidad para estudiar el día de hoy. Y la verdad elegimos la obesidad porque dentro de las alteraciones nutricionales es la que con mayor frecuencia ustedes se van a encontrar en su consultorio. En la mayor parte de los casos, el desorden alimentario más frecuente o el desorden nutricional más frecuente va a ser la obesidad. Y es un problema que aparece en todo el mundo y va siempre en una situación de incremento en cuanto a porcentajes. ¿Cuáles son las causas de la obesidad? ¿Por qué aparece la obesidad? Les voy a decir que hay dos elementos fundamentales para la obesidad. Uno es un componente genético de tipo poligénico, y esto es porque la masa grasa de un individuo viene codificada por su genoma en el 60 o 70% de los casos. Y el otro componente es el componente ambiental, donde aparecen reflejadas la nutrición, la actividad física y la flora intestinal presente en el intestino grueso fundamentalmente, como elementos que terminan favoreciendo el cuadro de obesidad. Con respecto a los factores genéticos, chicos, una de las mutaciones más conocidas, más estudiadas, y que pueden justificar del 5 al 6% de la obesidad grave y precoz en niños, es la mutación del receptor MCR4. Con respecto a lo que me están preguntando por el chat, Osorio, me estás haciendo referencia al geno B. Yo ahora estoy empezando a hablar de los factores genéticos y ahí te voy a mencionar. Las mutaciones del geno B no es la causa más frecuente dentro de los genéticos. Actualmente se reconoce que la mutación de este receptor MCR4 o de esta proteína receptora es entre las causas genéticas la causa más frecuente. Si ustedes repasan, este receptor MCR4 es un receptor que estaba en las neuronas del núcleo paraventricular y unía a la hormona melanocito estimulante, a la alfa melanocito estimulante, desencadenando la sensación de saciedad a partir de la unión a este receptor. Y bueno, si tenemos mutaciones en este receptor, la hormona alfa melanocito estimulante no va a ser adecuadamente reconocida y vamos a ser incapaces de regular la sensación de saciedad.
También se han identificado otras mutaciones, otras formas monogénicas de obesidad, menos frecuentes. Recién, a través del chat, una compañera me hablaba del gen OB. El gen OB es el gen que codifica la leptina en los adipocitos del tejido adiposo. Existen, no tan frecuente, pacientes obesos que tienen mutado el gen OB y por lo tanto generan una leptina defectuosa. Esa leptina defectuosa va a ser incapaz de unirse a sus receptores, y recuerden que fundamentalmente la leptina estaba involucrada a largo plazo en la regulación del peso corporal, ya que provocaba sensaciones de saciedad. Otras mutaciones que podemos encontrar es en los receptores de leptina. Cuando hablamos de receptores de leptina, hablamos de los receptores que pueden permitir el ingreso de leptina al interior del cerebro, desde la sangre, o a los propios receptores de leptina que están en el núcleo arcuato. Cualquiera de estos pueden estar mutados y o bien la leptina no entra al cerebro, o bien entra al cerebro pero no tiene función o no tiene actividad sobre las neuronas anorexígenas. En consecuencia, no tenemos una regulación a largo plazo del proceso de saciedad, generando una constante sensación de hambre. También se plantean mutaciones en el gen PONC, en este caso serían mutaciones que podrían provocar una alfa-melanocito estimulante defectuosa, y bueno, si no actúa si la alfa-melanocito estimulante es defectuosa, no se va a activar la vía central de las melanocortinas en los receptores MSR4, y por lo tanto no va a aparecer el efecto anorexígeno provocado por esta hormona. Pero bueno, no son los factores genéticos los únicos involucrados, es más, no es muy frecuente en un obeso encontrar factores genéticos. Los más importantes, en general, son los factores ambientales que terminan desencadenando la obesidad. Dentro de los factores ambientales tenemos los factores nutricionales. Acá se mencionan alteraciones cualitativas en la composición lipídica y el procesado de los macronutrientes. ¿Con esto qué quiero decir? Que normalmente los alimentos que consumimos son alimentos enriquecidos en lípidos y en azúcares refinados, son alimentos manufacturados, generalmente no los fabricamos en casa. La urgencia en cuanto digamos, al día a día, las ocupaciones hacen que, en general, en las casas no se fabrique habitualmente los alimentos, se consuman alimentos comprados y fabricados en locales comerciales. Estos normalmente enriquecen los alimentos en grasas para hacerlos más sabrosos, más apetecibles. Se consumen muchísimos productos que tienen elevada cantidad de calorías, ¿sí? Otro elemento importante en cuanto a factores ambientales es el hábito sedentario. Normalmente en las sociedades avanzadas, y sobre todo en la edad adulta, hay una mínima cantidad de actividad física en el día a día, y eso, sumado a los factores nutricionales que anteriormente mencioné, desequilibran, la energía dentro de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque partimos de que tenemos una dieta hipercalórica comparada con nuestro gasto energético total, que es un gasto energético disminuido porque sobre todo tenemos muy poca actividad física. Entonces, generamos un desequilibrio en esos hábitos, ¿sí? Cuando consumimos alimentos, consumimos hipercalóricos y no tenemos un buen gasto energético. Desequilibramos la energía en nuestro cuerpo y eso de a poquito nos va llevando a la obesidad. Otro componente interesante que ha surgido en algunas investigaciones en los últimos años
involucra a la flora bacteriana intestinal. Se han estudiado en pacientes obesos la flora bacteriana intestinal, y se ha encontrado en muchos de ellos una flora bacteriana específica que se caracterizan por liberar compuestos bioactivos de tipo lipídicos que están involucrados en mecanismos de control del balance energético, favoreciendo el apetito. Es por esto que normalmente en las dietas se recomiendan el uso de probióticos. Los probióticos son bacterias que modificarían esta flora bacteriana. Son bacterias benéficas que modificarían este tipo de flora bacteriana y evitarían este componente importante que también suma como un factor ambiental a la aparición de obesidad. El último elemento que quiero mencionarles, y que no lo mencioné al comienzo como un factor importante dentro de la obesidad, son los factores psicológicos. A pesar de que mencioné solamente factores genéticos y ambientales, es necesario que sepamos que los factores psicológicos están intensamente relacionados con la aparición de obesidad. Y las alteraciones psicológicas y conductuales que normalmente se asocian a la obesidad hablan de estados emocionales, de ingesta asociada a estados emocionales negativos, hablan de una ingesta incontrolada, hablan de una adicción a la comida como recompensa, del síndrome de ingesta nocturna y de un cuadro de insatisfacción con la imagen corporal, que genera un círculo vicioso, ya que esto genera depresión y exacerba la conducta alimentaria. O sea, si nos tenemos que poner a pensar qué es lo que provoca obesidad, nos vamos a encontrar con que la obesidad es una patología de origen muy multicausal. Hay muchas causas que se presentan para que una persona presente obesidad, ¿sí? En general, los factores que más aportan son los factores ambientales, ¿sí? En general, lo que más aportan son los factores ambientales. Ahora bien, normalmente, chicos, ustedes no van a encontrar al paciente obeso en su consultorio porque él vaya a consultar por su obesidad. Normalmente no es la obesidad, a no ser que ustedes sean cirujanos y hagan cirugía bariátrica. Bueno, esa es una excepción. Pero normalmente el paciente no va al médico y dice, yo vengo porque estoy obeso. No es por lo que consulta habitualmente un paciente. ¿Cuál es el tema de consulta? Las comorbilidades asociadas a la obesidad. Lo que causa la obesidad en ese paciente. ¿Sí? Y si ustedes se ponen a pensar, ¿qué podemos nombrar? La verdad es que eso es muy variable en cada paciente y hay un montón de comorbilidades asociadas. Por ejemplo, podemos observar problemas mecánicos causados por la sobrecarga del aparato locomotor, afectándose articulaciones, tendones. Puede haber una limitación del movimiento respiratorio de la caja torácica, lo que causa cuadros de hipoxia, frecuentemente en el paciente obeso. También puede haber un aumento en la presión abdominal que comprime los órganos que se encuentran en ese sitio y provocan la aparición de hernias, de colestasis, ¿sí? Sin embargo, la principal causa de muerte en el paciente obeso es el elevado riesgo cardiovascular que presenta la obesidad.
¿Y por qué la obesidad tiene un elevado riesgo cardiovascular? Y bueno, porque vamos a ir viendo a lo largo de la clase de hoy que cuando un paciente presenta obesidad, aparecen una serie de situaciones adversas como la hiperglucemia, la dislipemia. Esto se podría asociar, por ejemplo, a la formación de placas de ateroma. La formación de placas de ateroma se podían asociar a isquemias miocárdicas, a accidentes cerebrovasculares, a insuficiencias cardíacas. Desde el tejido adiposo vamos a ver que se liberan un montón de sustancias, algunas de las cuales provocan hipertensión arterial. Otro elemento importante, bueno, y todo esto en general se encuentra exacerbado por los frecuentes episodios de apnea del sueño que tiene el paciente obeso. Otro elemento importante a tener en cuenta es la predisposición a desarrollar cáncer. En el paciente obeso tenemos altos niveles de insulina en sangre, IGF-1, ácidos grasos. Estas sustancias actúan como estimuladores de factores de crecimiento y de receptores nucleares, lo que estaría asociado al aumento del crecimiento de determinadas células, desencadenando procesos de neoplasia. No solo se afecta el bienestar físico de la persona, también se encuentra muy afectado el bienestar psicológico, que es otro componente importante que tenemos que trabajar en nuestro paciente obeso. Acá, a la izquierda, tienen nombradas en un cuadro todas las comorbilidades, repasemos algunas. Recién mencioné las cardiovasculares, hipertensión arterial, arteriosclerosis, enfermedad cerebrovascular, trombosis venosa profunda, insuficiencia cardíaca congestiva, fibrilación auricular, fibrilación arterial. Con respecto a las comorbilidades que afectan al aparato respiratorio, la hipoventilación por la incapacidad de distenderse adecuadamente de los músculos respiratorios y la caja torácica, la apnea relacionada con el sueño, que a su vez causa hipoxia, hipertensión, arritmia y cardiopatía isquémica, problemas gastrointestinales por este efecto de, digamos, hoy mencioné lo de aumento de la presión abdominal. Esto puede provocar litiasis biliar, hernia de hiato, el depósito ectópico de tejido adiposo, que ya lo vamos a mencionar, se asocia con un hígado graso y el desarrollo de cirrosis. Con respecto a las enfermedades metabólicas, podemos mencionar la dislipemia, la resistencia a la insulina, la diabetes de tipo 2, la hiperuricemia. Con respecto a las endocrinas, las alteraciones en las esteroides sexuales, el síndrome de ovario poliquístico tan característico, y así podemos seguir nombrando todas donde el componente desencadenante de la situación patológica es el cuadro de obesidad. Si tomo en cuenta las comorbilidades y quiero de alguna manera destacar una de las más frecuentes, voy a decir que el aumento del riesgo cardiovascular es lo que más nos preocupa, porque es lo que vamos a encontrar en nuestro consultorio diariamente. Si quisiéramos explicar por qué la obesidad aumenta el riesgo cardiovascular, cuáles son los mecanismos por los cuales la obesidad aumenta el riesgo cardiovascular, podríamos mencionar 3 elementos que empiezan a cobrar importancia: la lipotoxicidad, la inflamación
y el estrés del retículo endoplásmico. Normalmente, la lipotoxicidad, la inflamación y el estrés del retículo endoplásmico causan insulinoresistencia en tejidos periféricos. Y esa insulinoresistencia suele ser el puntapié de la mayoría de las situaciones que generan un riesgo cardiovascular en nuestro paciente obeso. Pero bueno, vamos a empezar a charlar un poquito sobre eso. Lo primero que tenemos que saber es que cuando comienza el cuadro de obesidad, lo que va a aparecer primero es un aumento en el número de adipocitos en el tejido adiposo. Sin embargo, cuando el cuadro persiste en el tiempo, ya no solo aumentan el número de adipocitos, sino que ahora se vuelven o se transforman en adipocitos de mayor tamaño. Al comienzo hay hiperplasia y luego hay una hipertrofia de los adipocitos. Ese adipocito de gran tamaño tiene una condición que lo vuelve bastante peligroso. Al tener un gran tamaño, es un adipocito muy rico en receptores en su membrana celular, en receptores beta-adrenérgicos. Esos receptores beta-adrenérgicos se van a estimular cuando el paciente obeso se ponga en ayuno, cuando aparezca la adrenalina, ¿sí? Se van a estimular esos adipocitos, se van a estimular esos receptores beta-adrenérgicos y van a desencadenar la estimulación de la lipasa hormona sensible. Como hay muchos receptores beta-adrenérgicos, vamos a tener una intensa estimulación de la lipasa hormona sensible. ¿Qué va a provocar la intensa estimulación de la lipasa hormona sensible? Va a provocar que se liberen muchísimos ácidos grasos cuando el paciente entra en un estado de lipólisis. Esa gran cantidad de ácidos grasos que se liberan desde el tejido adiposo primero son utilizados por los tejidos, sin embargo, como están en muy gran cantidad circulando, tienden a acumularse ectópicamente en el músculo, en el hígado, en el corazón y en las células betas del páncreas. Ese acúmulo ectópico de lípidos en estos tejidos es la causa principal de la lipotoxicidad. La lipotoxicidad nos lleva a una resistencia a la insulina, a la presencia de un hígado graso, a una cardiotoxicidad y a una disminución de la secreción de insulina. Elementos que van de a poquito ir aportando al riesgo cardiovascular que va a presentar este paciente. Otro elemento importante, en el tejido adiposo nosotros siempre vamos a encontrar células inflamatorias del sistema nervioso, de la inmunidad innata. La particularidad del obeso es que al tener mayor cantidad de tejido adiposo va a tener una mayor infiltración de células de la inmunidad innata. Esa población de macrófagos residentes en el tejido adiposo y en órganos periféricos se activan en este estado de, digamos, aumento en la circulación de ácidos grasos, y al estimularse liberan sustancias que aumentan la resistencia a la insulina que inicialmente había causado la lipotoxicidad. O sea, esa respuesta inflamatoria exacerbada por el exceso de ácidos grasos aumenta la resistencia a la insulina que inicialmente había causado la lipotoxicidad. Si ustedes observan en esta imagen, en la parte inferior, a la izquierda, tienen el corazón de una persona normal,
y a la derecha el corazón de una persona obesa. Fíjense el depósito ectópico de grasas a nivel cardíaco, y en la parte superior observan lo mismo en el hígado. Tienen un hígado graso a la derecha, un hígado normal a la izquierda. Esa acumulación ectópica, periférica de lípidos, es responsable de inducir un estrés en el retículo endoplásmico de estos tejidos. Ese estrés en el retículo endoplásmico hace que haya una alteración en la síntesis de proteínas, en las vías de señalización intracelular, y esas alteraciones en las vías de señalización intracelular terminan determinando la aparición de una insulinoresistencia. Con esto agravamos la insulinoresistencia. Como pueden ver, la lipotoxicidad, el estado proinflamatorio y el estrés del retículo endoplásmico agravan la resistencia a la insulina que presenta el paciente obeso. Yo estoy mencionando resistencia a la insulina como un factor desencadenante de procesos adversos dentro del paciente obeso. Para poder entender un poquito esa insulinoresistencia que presenta el paciente obeso, tenemos que describir al tejido adiposo como un órgano endocrino. ¿Qué vamos a decir con respecto al tejido adiposo? Bueno, a partir de hoy dejamos de pensar en el tejido adiposo como un órgano que almacena triglicéridos y lo vamos a describir como un tejido que sintetiza moléculas mensajeras. Moléculas mensajeras que se llaman adipoquinas o adipocitoquinas. Entre las adipoquinas o adipocitoquinas que se liberan desde el tejido adiposo, en particular, podemos ver que cuando está aumentada la cantidad de tejido adiposo, se empiezan a liberar, ya sea desde los adipocitos o desde los macrófagos presentes en ese tejido adiposo, estas tres sustancias que inicialmente le voy a mencionar: el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 6 y la resistina. Esas tres liberadas desde el tejido adiposo van a actuar en tejidos periféricos y van a ser uno de los componentes fundamentales para que en esos tejidos se desarrolle la insulinoresistencia, fundamentalmente en el hígado y en el músculo. Otra de las sustancias que se pueden liberar desde el tejido adiposo es el angiotensinógeno y el inhibidor del activador del plasminógeno de tipo 1. Generalmente en el paciente obeso, estas sustancias están en aumento, se liberan en aumento, y van a estar relacionadas con procesos de hipertensión y de alteración de la fibrinólisis. Cuando hablo de alterar la fibrinólisis, estoy mencionando de que el paciente obeso, gracias a esta sustancia, va a tener un estado procoagulante, normalmente por la presencia en sangre de estas sustancias liberadas por el adipocito. Algo interesante ocurre con respecto a la adiponectina, que es la siguiente adipoquina. Normalmente
La adiponectina es una sustancia que genera sensibilidad a la insulina y evita la formación de placas de ateroma. O sea, es una adipocitoquina liberada por el tejido adiposo, pero con efectos beneficiosos para nuestro organismo. Sin embargo, esta adiponectina se libera en cantidades inversamente proporcionales a la cantidad de tejido adiposo. O sea, un paciente con obesidad tiene déficit de adiponectina. Ese déficit hace que disminuyan los efectos de protección en la formación de placas de ateroma, así como también el estímulo de la sensibilidad a la insulina que se puede producir a nivel periférico. Bueno, otro elemento liberado por el tejido adiposo, por los adipocitos, que yo creo que ya les mencioné, es la leptina. Los pacientes obesos indudablemente tienen hiperleptinemia debido a la hiperleptinemia. Disminuyen la secreción de insulina regulada por la glucosa. Y recuerden que la leptina también regulaba el balance energético disminuyendo la ingesta, ¿sí? Pero en este caso, indudablemente, hay factores que muchas veces van a impedir un correcto balance entre los núcleos hipotalámicos en la regulación de la ingesta, y por lo tanto esta hiperleptinemia no sería eficiente justamente en la regulación de la ingesta de alimentos. Pero sí podría provocar una disminución en la secreción de insulina regulada por la glucosa. Como pueden ver, desde el tejido adiposo empiezan a aparecer sustancias que van a actuar en tejidos periféricos y van a de alguna manera estar directamente involucrados en lo que yo mencioné hoy con el nombre de insulinoresistencia. Bueno. Un segundito. El término insulinoresistencia se empezó a usar a partir del año 1998, cuando la Sociedad Americana de Diabetes redactó un consenso donde le dio un significado a este término de insulinoresistencia y definió la insulinoresistencia como la incapacidad de los tejidos efectores para responder frente a concentraciones normales de insulina circulante. Esta definición, ¿qué nos dice? Nos dice que tener insulinoresistencia implica tener en tejidos periféricos receptores que por más que se unen a la insulina no responden. ¿Sí? ¿Por qué necesito que entiendan el concepto de insulinoresistencia o aumento de la resistencia a la insulina? Porque a partir de este concepto vamos a tratar de entender qué pasa en nuestro paciente obeso. ¿Por qué? Porque vamos a ver
que la génesis de la insulinoresistencia se da, por un lado, debido a que el adipocito visceral expresa una gran cantidad de receptores beta-adrenérgicos. Yo les había dicho a ustedes que estos receptores beta-adrenérgicos van a responder a la lipólisis, liberando una gran cantidad de ácidos grasos, y esos ácidos grasos llegados de manera masiva a los tejidos periféricos iban a ser los responsables del cuadro de insulinoresistencia. O sea, ahora vamos a ver cómo la llegada masiva va a provocar la insulinoresistencia. A esto le tengo que sumar el exceso de grasa corporal, le tengo que sumar el hecho, de que el exceso de grasa corporal normalmente incrementa la producción por el adipocito o los macrófagos presentes en el tejido adiposo de sustancias como el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 6, la resistina, que son sustancias que van a favorecer esta insulinoresistencia, ya vamos a ver cómo, y disminuyen los niveles de adiponectina. Bueno, para explicar la génesis de la insulinoresistencia por estos mecanismos que acabo de nombrar, vamos a usar la hipótesis de Randall, ¿sí? Bueno, para explicar la hipótesis de Randall, yo voy a usar este cuadro que aparece, esta imagen que aparece acá. Primero voy a usar esa hipótesis para explicar por qué aparece la insulinoresistencia en el músculo, ¿sí? ¿Qué podemos decir acá? Bueno, ¿qué podemos decir acá? Yo planteo que el paciente obeso tiene, el que tiene obesidad abdominal, tiene adipocitos muy ricos en receptores beta-adrenérgicos que provocan una intensa lipólisis y una intensa liberación de ácidos grasos hacia los tejidos periféricos. En el músculo, la gran llegada de ácidos grasos va a provocar la siguiente situación. Primero, indudablemente los ácidos grasos se usan para hacer beta-oxidación, lo que todos ya sabemos. Sin embargo, en algún punto esa beta-oxidación se va a saturar y va a haber o va a comenzar un depósito ectópico de ácidos grasos. Pero bueno, volvamos a cuando ocurre la beta-oxidación. ¿Qué pasa si tengo una intensa beta-oxidación? ¿Qué pasa a nivel mitocondrial? Y bueno, a nivel mitocondrial, la intensa beta-oxidación se asocia a un aumento en los niveles de acetil-CoA mitocondrial y a un aumento de los niveles de NAT reducido, ¿sí? ¿Qué provoca el acetil-CoA mitocondrial y el NAT reducido aumentado en mitocondria? El aumento del NAT reducido me frena el ciclo de Krebs y hace que se me acumule citrato y salga citrato al citoplasma, y el aumento del acetil-CoA mitocondrial hace que se me frene la enzima piruvato deshidrogenasa y que se acumule piruvato en el citoplasma. El acúmulo de citrato y piruvato en el citoplasma frenan a la glucólisis en la enzima marcapasos, a la fosfofructoquinasa 1. Se empieza a acumular glucosa 6-fosfato que me frena a la acción de la exoquinasa, y eso hace que directamente la glucosa no se fosforile en el citoplasma del tejido muscular. ¿Qué provoca la falta de fosforilación de la glucosa? Que la glucosa no pueda ser capturada por el tejido muscular y vuelva a salir a sangre.
Al volver a salir a sangre, aumenta la glucosa, ya que no puede ser capturada por este tejido. Esto lo vamos a observar fundamentalmente en actividad física. Cuando nos ponemos en posingesta y el músculo se vuelve insulino dependiente, aparece otro factor involucrado que aumenta la hiperglucemia o impide el ingreso de glucosa al tejido muscular. Yo les dije, va a llegar un punto donde la oxidación de ácidos grasos se va a saturar, eso va a provocar el acúmulo de diacilglicéridos en el citoplasma del músculo. Estos diacilglicéridos van a tener una particularidad. Junto con la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral y la resistina, van a activar proteinquinasas C atípicas que encontramos en el citoplasma del músculo. Estas proteinquinasas C atípicas son serinas, treoninas, quinasas. ¿Qué hacen estas quinasas? Van a fosforilar en residuos de serina y treonina tanto las cadenas betas del receptor de insulina como el sustrato del receptor de insulina. Al fosforilar en residuos de serina o treonina a las cadenas betas del receptor de insulina, hacen que éstas pierdan su actividad enzimática, pierden la actividad tirosinquinasa. Y al fosforilar al sustrato del receptor de insulina, impiden que éste se active. En consecuencia, en posingesta la insulina se va a unir, pero dentro del músculo ninguno de los mecanismos regulados por la insulina se van a activar. Fundamentalmente, no se va a desencadenar la cascada de las pre y 3 quinasa, lo que va a llevar a que el GLUT4 no se exprese en la membrana y de esa manera en posingesta el músculo sea incapaz de ingresar glucosa al interior de su tejido. Estamos en posingesta y la glucosa no puede ingresar al tejido muscular. En consecuencia, generamos una hiperglucemia. Algo semejante vamos a observar en hígado, a causa de esta lipotoxicidad que causa insulinoresistencia. El acúmulo de grasas, la formación de di y triacilglicéridos en forma ectópica, junto con la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral alfa y la resistina, hacen que en ese tejido también se activen proteinquinasas C atípicas. Esas proteinquinasas C atípicas también son serina, treonina quinasas, y también me van a fosforilar a las cadenas betas del receptor de insulina, pero ahora a nivel hepático. Se va a unir la insulina al receptor y a partir de ahí, a nivel intracelular, ninguno de los mecanismos que deberían desencadenarse se pueden estimular porque el receptor no tiene actividad tirosinquinasa. ¿Qué nos va a pasar a nivel hepático? Bueno, no se va a inactivar la glucógeno sintetasa quinasa. Esta glucógeno sintetasa quinasa me va a disminuir la síntesis de glucógeno. Y tampoco se va a inactivar la proteína FOXO, que es un factor de transcripción. Al no inactivarse la proteína FOXO, va a viajar al núcleo y acá va a aumentar la transcripción de genes de las enzimas de la gluconeogénesis. Independientemente de cuál sea mi situación metabólica, el hígado va a hacer constantemente gluconeogénesis. Y al hacer constantemente gluconeogénesis va a aumentar la hiperglucemia que ya estábamos observando por la insulinoresistencia en el músculo. Otro elemento importante a detallar sería que este acúmulo de triglicéridos en el tejido hepático va a asociarse, estos triglicéridos que se forman acá, van a asociarse a ApoB100
y desde acá van a surgir VLDLs ricas en triglicéridos hacia la sangre periférica. ¿Qué ocurría, chicos, cuando se nos formaban VLDLs ricas en triglicéridos? A ver si ustedes se acuerdan. Esas VLDLs ricas en triglicéridos estimulaban el intercambio de triglicéridos por colesterol con las HDLs a través de la enzima CETP. Eso crea HDLs ricas en triglicéridos, que son totalmente metabolizadas en nuestros tejidos y termina provocando una disminución en los niveles de HDL. En consecuencia, ¿qué nos produce la lipotoxicidad y la consecuente insulinoresistencia? Favorecida por los componentes inflamatorios liberados desde el tejido adiposo. Bueno, primero, una disminución en el transporte de glucosa en los tejidos insulino dependientes, acá fundamentalmente los que necesitan expresar el GLUT4 para poder incorporar glucosa. Un aumento en la producción de glucosa hepática por el aumento de la gluconeogénesis. Y una alteración en el metabolismo lipídico del hepatocito y del tejido adiposo porque se van a formar VLDLs ricas en triglicéridos y esto va a provocar una disminución en los niveles de HDL. Además, algo que ustedes vieron en seminario cuando estudiaron dislipemias, las VLDLs ricas en triglicéridos se suelen transformar en LDLs pequeñas y densas, que son LDLs con un gran poder aterogénico. ¿Sí? Bueno, una vez que diagnosticamos diabetes en una persona, lo tenemos que tratar. ¿Por qué tenemos que tratar al paciente con obesidad? Porque indudablemente la obesidad está causando insulinoresistencia, y la insulinoresistencia es la base de la mayor parte de las comorbilidades que presenta nuestro paciente con obesidad. ¿Sí? ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? Bueno, vamos a tratar de que baje de peso, que ese descenso de peso se sostenga en el tiempo, y de esa manera reducir todas las comorbilidades que están asociadas a la obesidad, porque eso es algo que tienen que reconocer, chicos. Si el paciente obeso desciende de peso, todas estas patologías que están asociadas a la obesidad revierten. O por lo menos la mayoría de ellas. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer para que nuestro paciente pierda peso? Bueno, una de las cosas que vamos a hacer es modificar su equilibrio energético. Modificar el equilibrio entre la ingesta y el gasto de energía. Para modificar la ingesta, vamos a hacer intervenciones nutricionales, vamos a hacer modificaciones en sus conductas alimentarias. Normalmente tenemos que calcular el gasto energético del paciente para que cuando se diseñe la dieta sea una dieta que tenga entre 500 y 1000 kilocalorías menos que el gasto energético total. De esa manera logramos una dieta hipocalórica. Esa dieta hipocalórica tiene que estar equilibrada porque tiene que proveer todos los nutrientes esenciales que necesitamos para que el paciente no tenga pérdida de masa magra, pérdida de músculo, ¿sí? Y bueno, el otro componente del equilibrio tiene que ver con el gasto de energía, por lo tanto vamos a tener que aumentar la actividad física en ese paciente. ¿Sí? Tenemos que romper el equilibrio. Tiene que consumir menos calorías y gastar más. No en todos los pacientes esto es suficiente. Hay algunos pacientes donde esta intervención que les mencioné no llega a ser suficiente, sobre todo en los que tienen una obesidad bastante importante, y es ahí donde vamos a agregar farmacología. ¿Cuándo normalmente agregamos fármaco? Cuando el paciente tiene un índice de masa corporal mayor a 30, o cuando tiene un índice de masa corporal mayor a 27, pero ya tiene comorbilidades asociadas, o hizo una dieta durante 3 meses y verdaderamente no logró reducir de manera importante su peso corporal.
Uno de los fármacos utilizados es el Orlistat, ¿sí? El Orlistat es un inhibidor de la lipasa pancreática y es utilizado generalmente en pacientes de 18 a 75 años que tienen un índice de masa corporal mayor a 30 o mayor a 28 con comorbilidades. ¿Qué hace este fármaco? Inhibe la hidrólisis de triglicéridos, porque inhibe la enzima que se encarga de eso, y al inhibir la hidrólisis, los triglicéridos no se digieren y por lo tanto no se absorben. Al haber una mala absorción de grasas, los efectos secundarios que vamos a observar son heces con presencia de lípidos, lo que vamos a denominar esteatorrea, incontinencia y urgencia defecatoria, que normalmente está asociada a esta esteatorrea, y también se suele observar una mala absorción de vitaminas liposolubles debido a que no hay una buena absorción de lípidos. Existen dos fármacos que fueron usados durante un tiempo, pero actualmente ya no se los utiliza más debido a los efectos adversos que presentaron. Estos son el Rimonabant, que es un antagonista selectivo de los receptores cannabinoides CB1, y se dejó de utilizar porque causaba depresión y suicidio en pacientes obesos. Y la sibutramina, que es un inhibidor de la recaptación de serotonina y adrenalina, se los dejó de utilizar porque causa problemas cardíacos. Actualmente, además del Orlistat, aparecen un sinnúmero de fármacos que se utilizan. Les menciono solamente algunos de ellos. La fentermina, que es un simpático mimético de uso restringido, no lo podemos usar por más de 3 meses, porque también genera problemas cardiovasculares. A veces se usa la fentermina en asociación con el topiramato. Esto hace que no tenga tantos efectos adversos. De igual manera se requiere vigilar los efectos cardiovasculares y este tipo de combinación está contraindicado en pacientes embarazadas. La lorcacerina es un agonista específico de receptores serotoninérgicos que disminuyen la ingesta a través de estimular el sistema mPONC y no tienen efectos adversos a nivel cardíaco, es otra posibilidad. Y podría seguir nombrándoles simplemente para que sepan que existen diversas estrategias farmacológicas. ¿Qué otra cosa podemos hacer con la obesidad? El tratamiento quirúrgico, que se conoce como cirugía bariátrica. No se utiliza en cualquier tipo de paciente, se utilizan los que tienen índice de masa corporal mayor a 40 o un índice de masa corporal mayor a 35, pero asociadas a comorbilidades como diabetes, apnea del sueño y problemas articulares. Lo positivo que tiene el tratamiento quirúrgico es que proporciona una disminución de peso sostenida a largo plazo, porque esto es irreversible, lo que termina indefectiblemente mejorando la calidad de vida del paciente y disminuyendo sus comorbilidades. Sin embargo, tiene los riesgos inherentes propios de cualquier intervención, y un detalle más, como a través de cualquiera de los tipos, siempre vamos a afectar la digestión y la absorción de nutrientes. El paciente tiene que tener una dieta muy consciente a partir del momento en que se hace la cirugía, porque si no, a la larga puede terminar presentando algún déficit nutricional, ¿sí? Porque estos son, digamos, cirugías irreversibles y justamente lo que causan el resto de la vida del paciente son déficit en la digestión y en la absorción de nutrientes. Dentro de las intervenciones podemos ver de 3 tipos. Las restrictivas, que lo que hacen es disminuir la cavidad gástrica. Esta no interfiere en el proceso digestivo normal, sino lo que provoca es que el paciente tenga sensación de saciedad mucho antes, con menor volumen de comida. Esta sería la situación. Después tenemos las malabsortivas del lado derecho, donde conectamos directamente al estómago con un segmento distal del intestino. Acá sí se evita
la mayor parte de la digestión de nutrientes. Y después las técnicas mixtas, como el cortocircuito gástrico o Y de Rhodes, que combina resección gástrica con un cortocircuito intestinal parcial. Con cualquiera de ellas, el paciente desciende rápidamente de peso y esto se conserva en el tiempo. ¿Sí? Bueno, ¿por qué necesitamos que nuestro paciente obeso pierda peso? Porque queremos evitar las comorbilidades. Y una de ellas es la de presentar síndrome metabólico. El paciente obeso puede presentar síndrome metabólico. Observamos que la resistencia a la insulina y la hiperinsulinemia compensadora propia de la obesidad promueven la aparición de una enfermedad metabólica con alto riesgo cardiovascular que se llama síndrome metabólico o síndrome X. Nosotros tenemos que evitar que el paciente obeso desarrolle síndrome metabólico, porque si no, se va a transformar en un paciente que va a tener muchísimo más riesgo cardiovascular que cualquier individuo de la población. Este término, síndrome metabólico, se empezó a usar en el año 1998 vamos de vuelta acá. La obesidad es el principal responsable de que aparezca el síndrome metabólico. Y esto es debido a que el tejido adiposo visceral libera todas estas sustancias que hoy hablamos: factor de necrosis tumoral, inhibidor del activador del plasminógeno, interleuquina 6, ácido graso, leptina, resistina, que son los responsables para que aparezcan los signos y síntomas que tiene el paciente con síndrome metabólico. Inicialmente, en el año 1998, el doctor Riven utilizó el término síndrome X para hablar de este síndrome metabólico. Y planteó que el síndrome X era un síndrome que aparecía en personas que presentaban de manera conjunta hipertensión arterial, diabetes mellitus y dislipemia. Y dijo que la persona que presenta síndrome X tiene 10 veces más riesgo cardiovascular que la población en general. A partir de ahí se siguió pensando en esta situación. Y en el año 1998 fue la OMS la que empezó a usar el concepto síndrome metabólico. Y para hacer el diagnóstico de síndrome metabólico, la OMS planteó la necesidad de que estén presentes los siguientes elementos en un paciente. Para que un paciente tenga síndrome metabólico, tiene que tener alteración de la regulación de la glucosa. Esto implica tener glucemias en ayunos alteradas, glucemias mayores a 110, o cuando hago una prueba de tolerancia oral a la glucosa, mayores a 140. Además de resistencia a la insulina diagnosticada en el laboratorio por una técnica que es el clamp glucémico. Según la OMS, un paciente que presenta estas dos situaciones y además otras dos extras que pueden ser una dislipemia entendida como una hipertrigliceridemia con valores de triglicéridos superiores a 150 miligramos por decilitro y o unos bajos niveles de colesterol HDL, entendidos como menor a 35 en hombres y menor a 39 en mujeres. La otra situación que puede aparecer es la obesidad, descrita como un índice de masa corporal mayor a 30. La microalbuminuria, entendida como un aumento en la excreción urinaria de albúmina superior a 20 miligramos por minuto, y la hipertensión, entendida como valores de presión superiores a 140-90 milímetros de mercurio. Según la OMS, tener estos dos factores iniciales más dos de estos otros secundarios implica tener
síndrome metabólico. ¿Cuál es el problema con estos criterios de la OMS? Que normalmente diagnosticar resistencia a la insulina en un paciente es un poco difícil en los laboratorios de rutina. Requerimos laboratorios especiales que hagan estas técnicas. Por lo tanto, este consenso para el diagnóstico de síndrome metabólico se dejó de utilizar en la práctica médica y se empezó a utilizar únicamente en investigaciones. Hacia el año 2001, el Programa Nacional de Educación sobre el Colesterol, Panel de Tratamiento para Adultos 3, ATP3, estableció nuevos criterios para mejorar un poco el diagnóstico, ya que los criterios de la OMS tenían esta dificultad. Ellos establecieron 5 parámetros y dijeron que si una persona tenía 3 de ellos, tendría síndrome metabólico. ¿Cuáles son los parámetros que estableció? Aumento de triglicéridos mayores a 250 miligramos por decilitros, disminución en los niveles de colesterol HDL, menor a 40 en hombres y menor a 50 en mujeres, glucemia basal en ayuno alterada, mayor a 110, presión arterial alterada, mayor a 130-85, y obesidad abdominal, entendida como una circunferencia de cintura incrementada, mayor a 112 en hombres y mayor a 88 en mujeres. ¿Sí? Con estos parámetros, que son mucho más fáciles de determinar en la práctica diaria, se volvió más sencillo el diagnóstico de síndrome metabólico. Luego, en el año 2010, ajustando un poquito lo que dijo el ATP3, la ALAT, Sociedad Argentina de Diabetes, reformuló el diagnóstico de síndrome metabólico y dijo que si existe obesidad abdominal más 2 de los 4 componentes que se describen a continuación, el paciente tiene síndrome metabólico. ¿Y por qué hace un refuerzo de la obesidad abdominal como punto de partida para el diagnóstico de síndrome metabólico? Porque sabemos que la obesidad abdominal es el punto de partida, porque desde ahí surgen ácidos grasos y adipocitoquinas que actúan a nivel periférico y son los que causan insulinoresistencia, que es responsable de la mayoría de las características que tiene el paciente con síndrome metabólico. A la obesidad abdominal, entendida como mayor o igual a 94 en varones y 88 en mujeres, le agregó la hipertrigliceridemia, que ya habíamos mencionado en el ATP3, la disminución de colesterol, también mencionada en el ATP3, la presión arterial elevada, usando los mismos criterios que el ATP3, y la alteración en la regulación de glucosa. Acá no solo toma una glucosa normal en ayunas, sino que también toma en cuenta que puede ser un paciente que tenga intolerancia a la glucosa o ya tenga valores de diabetes con respecto a sus glucosas en sangre. Si me pongo a pensar cuál es la patología del síndrome metabólico o cuál es la relación entre obesidad abdominal y síndrome metabólico, me encuentro con la siguiente. Tengo que pensar en el tejido adiposo como un órgano endocrino y un órgano rico en receptores beta-adrenérgicos, que cuando el paciente se pone en ayuno, libera gran cantidad de ácidos grasos hacia los tejidos periféricos. Cuando tomo en cuenta los ácidos grasos que llegan al hígado, vamos a reconocer que estos son los causantes de la insulinoresistencia por el mecanismo que yo ya les comenté. Esa insulinoresistencia hace que el hígado empiece a estimular la gluconeogénesis y causa la hiperglucemia característica en estos pacientes. A su vez, la llegada de una gran cantidad de ácidos grasos y su acúmulo ectópico y la formación de triglicéridos hacen que desde el hígado salga una gran cantidad de LDL ricas en triglicéridos que provocan la formación de LDLs pequeñas y densas que causan riesgo aterogénico,
Pero también estas VLDLs muy ricas en triglicéridos se asocian con una disminución de HDL, por lo que les comenté hoy. Recuerden la acción del ACTEP, que intercambia triglicéridos por colesterol entre la VLDL y la HDL, genera HDL ricas en triglicéridos que son totalmente metabolizados en hígados y eliminados de nuestro organismo. A su vez, el hígado, junto con el tejido adiposo, fabrican gran cantidad de fibrinógeno. El tejido adiposo libera gran cantidad de inhibidor del activador del plasminógeno, y todo esto genera una alteración en la fibrinólisis y un elevado estado protrombótico que también caracteriza al paciente con síndrome metabólico. Por otro lado, la llegada de ácidos grasos al músculo también genera insulinoresistencia. Esto hace que no se exprese el GLUT4 y no se consuma glucosa por parte del tejido muscular. Eso intensifica la hiperglucemia, ¿sí?, del paciente con síndrome metabólico. Recuerden que la llegada de ácidos grasos no es suficiente. El factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 6 y la resistina también colaboran con esa insulinoresistencia. Como hay hiperglucemia, el páncreas va a ser una hiperinsulinemia compensadora, y la hiperinsulinemia, junto con ácidos grasos libres y la interleuquina 6, generan hipertensión. En el caso de la insulina, a nivel renal va a favorecer la reabsorción de sodio y también va a provocar una intensa estimulación del sistema simpático, lo que de alguna manera estaría relacionado con el cuadro de hipertensión. Entonces, la obesidad abdominal se asocia a hiperglucemia, a dislipemias, a hipertensión, ¿sí?, que es lo que nosotros estamos observando en nuestro paciente con síndrome metabólico. ¿Por qué es importante en describir el síndrome metabólico en un paciente obeso? Porque si el paciente obeso tiene síndrome metabólico, ya se encuentra en un grupo de pacientes con muchísimo riesgo cardiovascular. Es un paciente que tenemos que trabajar con mucha mayor prontitud, viendo cada uno de los aspectos que ha generado este cuadro de obesidad, pero sobre todo atacando a la obesidad, ¿sí? Bien, acá simplemente está descrito lo que yo les dije en palabras, les dejo ahí para que lo lean después. Y me gustaría dejarles como tarea para trabajar en esta clase este pequeño casito clínico que acompaña al PowerPoint. Con este caso clínico, chicos, ustedes pueden hacer un repaso de todo lo que trabajamos hoy, viendo justamente las particularidades. Se los leo para que vayan viendo y vamos viendo las preguntas, así se dan cuenta qué es lo que yo les estoy recomendando hacer como para repasar la clase de hoy. Bueno, el cuadro clínico habla de un paciente de 40 años que consulta por obesidad mórbida, estamos hablando de un índice de masa corporal mayor a 40. El paciente pesa en este momento aproximadamente 170 kilos, y comenta que todo esto comenzó hace 4 años, cuando perdió el trabajo y no volvió a conseguir otro. Se empezó a quedar en su casa, en ese momento tenía 115 kilos y pesaba 1,70 m. El hecho de quedarse en su casa hizo que empiece a consumir muchos alimentos ricos en calorías, sándwiches, dulces. Su actividad física era nula y de a poco fue notando una progresiva dificultad para moverse. Además, el paciente es hipertenso, tiene una TA de 160/100 en forma persistente, tiene glucemias elevadas de 118 miligramos por decilitro en ayuno, fuma 2 atados de cigarrillos rubios y traga el humo. En su electrocardiograma tiene un índice de Sokolov-Lyon positivo, refiere dificultad respiratoria y afirma que frecuentemente se queda dormido durante el día y ronca mucho en la noche. Su esposa ha dejado de dormir con él, porque primero no entra en la cama y segundo no la deja dormir con los ronquidos. Su vida sexual se volvió mínima por las dificultades físicas y porque la mujer se fue de la pieza. El paciente refiere ser adicto a juego patológico debido a sus cuadros de ansiedad y depresión
que le han provocado esta obesidad. Y en los últimos años fue operado de hernia inguinal bilateral, de litiasis biliar y de un cuadro interpretado como una pancreatitis edematosa de etiología biliar. Bueno, las preguntas son bastante sencillas, yo creo que las van a poder responder. La primera les pide que defina obesidad, la segunda, los riesgos que conoce de sufrir obesidad, ¿sí? O sea, cuáles son las comorbilidades que pueden aparecer cuando uno padece obesidad. Después les pide que definan síndrome metabólico y describan cuáles son los criterios. Yo acá les propongo hacer un pequeño cuadrito comparando lo que dice la OMS con el ATP3 y la LAT, para ver un poquito ahí semejanzas e indiferencias. Pregunta cuál es la etiología del síndrome metabólico. Yo creo que con una sola palabra respondemos esto, la obesidad, sobre todo la obesidad abdominal. Y lo vimos, un segundo, y lo vimos acá. ¿Sí? Bueno, ¿qué más pregunta? La relación entre síndrome metabólico y diabetes de tipo 2, porque el paciente con obesidad abdominal tiene hiperglucemia, ahí lo pueden explicar, o que en el síndrome metabólico hay hiperglucemia y eso causa diabetes de tipo 2. Explicar la relación entre diabetes, obesidad e hipertensión. La obesidad causa hiperglucemia e hiperinsulinemia. La hiperglucemia causa diabetes, la hiperinsulinemia causa hipertensión arterial. ¿Por qué el paciente presenta predisposición a desarrollar dislipemia? Les expliqué también por qué. ¿Qué trastorno le puede ocasionar si padece apnea de sueño? En este caso, normalmente la apnea de sueño se asocia con cuadro de hipoxia, de arritmias, de insuficiencias cardíacas. ¿Qué relación hay entre síndrome metabólico y hipertensión? En el síndrome metabólico hay hiperglucemia. La hiperglucemia se asocia a hipersecreción de insulina. La hipersecreción de insulina genera hipertensión. Y además, algunas de las adipocitoquinas que libera el paciente obeso también contribuyen a esta hipertensión. ¿Qué relación hay entre los niveles de niveles de corticoides que puede tener un paciente obeso deprimido? Bueno, en general tiene una hipercortisolemia por el estrés. ¿Qué relación hay entre las hernias, la litiasis y la obesidad? Cuando dijimos que había una compresión abdominal y esto favorecía esta situación. ¿Cómo se regula la ingesta y el nivel? ¿Cómo se regula la ingesta a nivel del sistema nervioso central? Esto lo vimos la semana pasada, y tienen que hablar de la grelina, la insulina, la leptina, la colecistoquinina, ¿sí? Integren un poco esos mecanismos que vimos la clase pasada. Después les pide que investiguen algunos fármacos. Yo les propuse algunos, si ustedes conocen algún otro y quieren investigar cómo funciona, lo pueden hacer, es libre de parte de ustedes. Vean un poquito las disposiciones del ANMAT con respecto a la sibutramina y al rimonabant, esto que hoy les comenté de los efectos adversos, por eso el ANMAT, que es el que regula la medicación, los deja de recomendar para el tratamiento de obesidad. Bueno, el paciente fue internado, se le indicó una dieta hipocalórica e hipograsa, se lo derivó a kinesiología para elaborar un plan de ejercicio pautado y creciente, se le prohibió a su familia traerle comida. Además, se le medicó con antidepresivos y comenzó una terapia psicológica de frecuencia diaria. Se agregó como medicación el Orlistat. El tratamiento duró 3 meses, perdió 30 kilos y se decidió su externación con una dieta estricta, ejercicio y apoyo psicoterapéutico ambulatorio. Acá les pido que calculen el GET y el índice de masa corporal. La forma de cálculo lo tienen porque lo vimos en la clase anterior. Y lo tienen que hacer en el momento de la consulta, o sea, cuando el paciente tenía, cuando tenía en el momento de la consulta 170 kilos, acá tienen la talla del paciente, y no hacía nada de actividad física. Y después lo tienen que calcular con 30 kilos menos y haciendo actividad física. En la clase pasada tienen todo lo necesario para hacer esto.
Después pregunta cuál es el objetivo de la dieta hipocalórica hipograsa. Yo desde hoy estoy diciendo que uno de los elementos fundamentales para disminuir la obesidad es romper el equilibrio calórico. Necesitamos una dieta hipocalórica con respecto al gasto energético total. Yo les dije por lo menos de 500 a 1000 calorías menos, justamente para romper ese equilibrio calórico, que lo que va a provocar es que el paciente empiece a disminuir el peso corporal. ¿Y por qué tiene que ser hipograsa? Porque recuerden, chicos, que primero le estoy dando Orlistat. Al darle Orlistat, las grasas no se van a digerir y no se van a absorber y van a generar esteatorrea. Esa esteatorrea le va a generar incomodidad porque es una diarrea, le genera incontinencia. Así que evitemos el consumo de grasas porque estamos justamente agregando una enzima que evita la digestión y por lo tanto la absorción de grasas. Y sobre todo hipograsa también, que los lípidos son los que más aporte calórico nos dan dentro de los macronutrientes de la dieta. Después pregunta por qué creemos que el plan de ejercicio debe ser pautado y creciente. Ustedes piensan que van a comenzar con un paciente con un elevado peso corporal. Si le hacemos hacer una actividad física intensa, va a sobrecargar sus articulaciones, su ligamento, y inmediatamente se va a lesionar. Y si se lesiona, no va a poder seguir haciendo actividad física y vamos a romper uno de los elementos de ese equilibrio que tenemos que regular, que es la actividad física. ¿Sí? Bueno, investigué sobre las terapéuticas quirúrgicas, yo les comenté de qué se trataban, y los tipos que existían. Si quieren investigar un poquito más de lo que yo les di, lo pueden hacer. Y los invito a consultar la ley de obesidad de la Argentina para ver un poquito qué elementos toma en cuenta esta ley. Y bueno, algunas consideraciones que consideren importantes con respecto a esa ley. Bueno, chicos, de esto se trata la clase de hoy, ¿sí? Abordamos un cuadro donde el estado nutricional no es correcto, no es adecuado. Abordamos la obesidad, elegimos obesidad porque es una de las situaciones más frecuentes que nos vamos a encontrar en la práctica diaria. Vimos cómo la obesidad causaba insulinoresistencia en tejidos periféricos, cuál era la causa bioquímica de esa insulinoresistencia. Y además vimos que el paciente obeso puede desarrollar un síndrome metabólico y por qué es importante reconocer la presencia de síndrome metabólico en el paciente obeso, por el alto riesgo cardiovascular. Vimos cómo se definía el síndrome metabólico y por qué la obesidad puede llevar a síndrome metabólico. Bueno, de mi parte no tengo más nada que agregar. Los invito a que lean el casito clínico, a que vean el material que les subí al aula, que lo revisen, que traten de responder ese caso clínico, ¿sí? Y bueno, con eso pueden ir repasando los conceptos que se trabajaron en la clase de hoy. Acá me están preguntando a través del chat para cuándo van a estar las notas. En este fin de semana me voy a sentar a pasar notas, así que supongo que hacia el final del fin de semana ya les estaré subiendo el resultado de los segundos parciales. Y les aviso, pero después se lo voy a pasar igual por el foro. El miércoles a partir de las 18 horas va a ser la revisión de parcialitos para aquellos que quieran ir a hacer algún reclamo con respecto a sus notas. ¿Está? Bueno, ¿alguien tiene alguna otra pregunta para hacer? ¿Algo que quiera compartir? ¿No? Bien, les deseo un buen final de semana y los espero la semana que viene. La semana que viene yo les voy a indicar porque todos van a tener un solo teórico. Un solo teórico va a haber. Ya les voy a indicar en qué horario les va a corresponder ese, de sus horarios de teórico, le va a corresponder el único teórico. ¿Está? Muchas gracias, chicos. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Chau, chau.